En este video vamos a ver ahora ejemplos de configuración con diodos en serie y serie paralelo. Para el análisis de estos individuos, cuando tenemos diferentes tipos de combinaciones, se sigue el mismo procedimiento que mencionamos en el video anterior, donde primero tenemos que verificar si nuestro diodo o nuestros diodos están en una configuración de polarización directa o encendido, o en una configuración de polarización inversa o apagado. Para entender esto, pues es más fácil empezar a hacer algunos ejemplitos. Vamos a suponer que tenemos el siguiente diagrama. Tenemos una fuente de alimentación de más 20 volts que va a polarizar a un par de diodos. Vamos a suponer que este par de diodos sean de silicio ambos. Entonces, este arreglo en paralelo de estos diodos va a estar conectado hacia un nodo en el cual derivamos a una resistencia y esta a su vez a nuestro voltaje de referencia V0. Entonces, vamos a calcular en este caso el voltaje V0 y la corriente del diodo que pasa por este primer diodo en lugar del segundo. Bien, ahora, el valor de la resistencia hay que ponerlo, vamos a suponer que es de 4.7 kilo ohms y nuevamente vamos a analizar el circuito. Podemos observar que los ánodos de cada uno de los elementos están polarizados con un voltaje grande o relativamente grande, que es de 20 volts. De este otro lado no tenemos ninguna otra fuente, ningún otro circuito, por lo cual podemos asegurar que la diferencia de potencial que existe entre los ánodos de cada uno de los diodos es mucho mayor que el que se presenta en cada uno de los cátodos. Y el voltaje V0 simplemente es el voltaje que existe entre este punto y nuestro punto de referencia de voltaje de tierra o voltaje de referencia como lo hemos venido manejando. Entonces, este circuito se va a transformar en el siguiente. Vamos a tener la misma fuente de más 20 volts y cada uno de los diodos lo vamos a representar por su fuente, ya que están polarizados en directa. Derivamos a nuestro voltaje de salida VO y conectamos en paralelo el resistor de 4.7 kilo ohms. Entonces, cada una de las fuentes que tenemos aquí representa a nuestro diodo en estado de encendido o en polarización directa y es de 0.7 volts. Ahora bien, de nuestra teoría de circuitos sabemos que dos fuentes de voltaje del mismo valor en paralelo sí podemos tenerlas. Cuando son de diferente valor podemos generar un corto. En este caso, pues como son diodos, no hay ningún problema. Pero para cuestiones de cuando se utilizan fuentes de voltaje, sí hay que tener mucho cuidado en utilizar fuentes de voltaje en paralelo, una con respecto a la otra. Ahora bien, como yo tengo dos fuentes del mismo valor en paralelo, el efecto que yo voy a tener va a ser el de una sola fuente. Entonces, este circuito se va a transformar en el siguiente. Voy a tener nuevamente mi fuente de 20 volts y vamos a sustituir esas dos fuentes por una sola. ¿Por qué? Repetimos, pues porque como están en paralelo, el efecto que tenemos es solamente como si tuviera yo una sola fuente en este intervalo. Ojo, eso no quiere decir que la corriente que voy a buscar va a ser la misma de todo el circuito. La corriente que yo estoy buscando es la que pasa por este diodo. Yo al simplificarlo de esta manera, voy a encontrar la corriente que viene de la fuente
que pasa por una cajita negra y que se deriva hacia mi resistencia de carga. Entonces, ponemos nuestra resistencia de carga con un valor de 4.7 kilo ohms, nuestra fuente de 0.7 volts y nuestra fuente de alimentación de 20 volts. Entonces, realizando la ley de Kirchhoff de voltajes, yo voy a tener que mi ecuación es menos 20 volts más 0.7 volts de mi fuente más 4.7 kilo ohms por la corriente de malla. Ojo, es la corriente de malla y no la corriente de alguno de los diodos en particular. Entonces, simplificando la ecuación y despejando I, yo voy a tener que mi corriente I va a ser igual a 19.3 volts, que es la diferencia de este con este, y ya pasado del otro lado de la ecuación, entre 4.7 kilo ohms. Y esto es aproximadamente 4.1 miliamperes. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje de salida VO? Como mencionamos, el voltaje de salida VO es el voltaje que existe entre el punto de referencia y este punto, y el único elemento que tenemos entre estos dos puntos es mi voltaje, mi resistor. Entonces el voltaje que yo tenga en el resistor es equivalente al voltaje que yo tengo en el punto del voltaje de referencia 0 y mi punto VO. Entonces, sustituyendo eso, yo voy a tener que VO pues va a ser igual al valor de la corriente de 4.1 miliamperes por el valor de la resistencia, que es de 4.7 kilo ohms. Y esto nos da un valor aproximado de 19.3 volts. Entonces, ya encontramos el voltaje. Ahora nos piden encontrar la corriente en este diodo. Ojo, la corriente que encontramos es la corriente de toda la malla una vez que sustituimos el circuito. Es decir, es la corriente que pasa por aquí. Esta corriente, acuérdense que hicimos una ilusión, una comparación de que la corriente se comporta más o menos como el agua en una tubería. Parte de esa corriente se va por acá, parte de esa corriente se va por acá, se unen en este punto y sale en este punto. Entonces, la corriente que yo tengo en este punto o en esta tubería, por decirlo de una manera, va a ser igual a la corriente que yo tengo en esta trayectoria. Ahora, ¿cómo se divide la corriente? En este caso, como los elementos que tenemos son iguales, la corriente se va exactamente igual por aquí que por acá. Es decir, la intensidad de corriente que entra en este punto se divide a la mitad aquí y la mitad por acá. En este punto se vuelve a sumar y vuelve a pasar este punto. Por lo tanto, la corriente del diodo que estamos buscando es simplemente 4.1 miliamperes sobre 2. Y esto nos da un valor de aproximadamente 2.05 miliamperes. Y con eso obtenemos la corriente del diodo y el voltaje de salida que tenemos en este nodo. Vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que tenemos el siguiente circuito. Tenemos nuevamente una fuente de 15 volts positivos y ahora tenemos una combinación de otra vez diodos en paralelo, pero conectados de esta forma. Y hasta abajo tenemos otra fuente de menos 5 volts. Este resistor vamos a ponerlo de 2.2 kilo ohms. Entonces, ambos son diodos de silicio. Y lo que tenemos aquí entonces hay que ver cómo está polarizado.
Lógicamente, aquí podemos observar que nuestra fuente de 15 volts positivos está conectada al ánodo y al cátodo de este circuito. Ahora hay que analizar la parte de abajo. La parte de abajo yo tengo una fuente negativa de menos 5 volts, por lo cual la polarización que yo tengo en estos puntos también va a ser más negativa en comparación con lo que tengo yo acá arriba. Ojo, no quiere decir que el voltaje que yo tenga aquí es negativo, no, quiere decir que es más negativo comparado con lo que tengo en la parte de arriba, o si lo queremos ver de otra manera, con un valor menos positivo que lo que tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el ánodo de este individuo va a ser más positivo con respecto a su cátodo, por lo cual este diodo va a estar polarizado en directa, mientras que este diodo tiene una polarización más positiva en su cátodo en comparación a su ánodo, por lo cual este circuito o este elemento va a estar en polarización inversa. Entonces, nuestro circuito queda de la siguiente manera. Nuevamente tenemos el circuito. Vamos a sustituirlo de una vez para evitarnos estar repitiendo. Entonces vamos a tener aquí una fuente y este va a ser un circuito abierto. Entonces esta fuente va a ser de 0.7 volts. Acá tenemos que es de 15 volts. Aquí tenemos nuestra resistencia de 2.2 kilo ohms y este fuente de menos 5 volts. Entonces, para poder vislumbrarlo de la mejor manera, si es que así lo quieren ver, podemos inclusive volver a dibujar este circuito para ponerlo en una forma de una malla, de tal manera que se entienda un poquito mejor para los que no están acostumbrados a usar esta notación en los circuitos. Entonces podemos sustituirlo de esta forma. Esta me va a representar mi fuente de 15 volts. Esta es mi fuente generada por la polarización directa de este diodo. Este es mi resistor, mi resistencia de 2.2 kilo ohms. Esta va a ser una fuente de 5 volts. Ojo, aquí me está marcando que es menos 5 y aquí yo lo estoy poniendo como 5. Lo ponemos bien. Pero lo que estoy haciendo es invirtiendo el sentido de la fuente para que me dé un valor de menos 5. Es simplemente ese pequeño truco. Y nuestro punto de referencia. Lógicamente acá no hay ningún punto de referencia, pero debemos de ponerlo. Y en este caso corresponde al punto de referencia de 15 volts y el punto de referencia de 5 volts. De otra manera no podríamos justificar estos valores sin tener un punto de referencia intermedio. Entonces, haciendo el análisis, nuevamente voy a calcular mi corriente de malla y yo voy a tener el siguiente resultado. Vamos a tener menos 15 volts de mi primera fuente más 0.7 volts de la segunda fuente, que es la del diodo, más mi corriente de malla por 2.2 kilo ohms menos 5 volts, y esto es igual con 0. Entonces, simplificando, yo voy a tener menos 19.3 volts, que es el resultado de la suma algebraica de estos elementos, más mi corriente multiplicado por el valor de resistor de 2.2 kilo ohms. Entonces yo tengo que mi corriente es igual a 19.3 volts entre 2.2 kilo ohms. Y mi valor aproximado es de 8.77 miliamperes. Y esa también es mi corriente del diodo, porque es la corriente que pasa por este diodo. ¿Sí? Es la misma que pasaría por acá.
Entonces, como es la misma trayectoria, es el mismo valor. Tenemos esta trayectoria, tenemos el mismo valor. Entonces, ahora lo que tenemos que calcular es el voltaje de salida VO. Este voltaje de salida no lo pusimos, lo ponemos aquí. Es como si yo tuviera el voltaje que estoy midiendo en este punto. Es decir, desde este punto, desde aquí hasta acá. Y aquí pues simplemente podemos hacerlo ya sea siguiendo esta trayectoria o siguiendo esta trayectoria. Entonces, como aquí si sigo esta trayectoria tengo que encontrar el valor que existe en este resistor, tendría que multiplicar 2.2 por 8.77 miliamperes, con el K se va, y restarle los 5 volts que tengo, o tener estos 5 volts, estos 15 volts por este lado, y a ese restarle 0.7, que en este caso pues ya lo tengo directo porque tengo los dos valores de voltaje que tengo que restar. Acá tengo que hacer una operación extra. Por lo tanto, yo puedo decir que mi voltaje de salida VO va a ser igual a 15 volts menos 0.7 volts. Y esto es igual a 14.3 volts. Y este es el voltaje de salida que yo tengo al resolver esos diodos. Continuamos con los ejemplos para que quede más claro el funcionamiento de estos diodos en serie y en paralelo, en combinación. Vamos a suponer un circuito muy semejante, pero va a tener cierta variación. Entonces yo tengo un diodo conectado en la primera rama, otro diodo conectado en la segunda rama, pero ahora los diodos están conectados en el mismo sentido. La diferencia es que yo tengo aquí un diodo de silicio y aquí yo tengo un diodo de germanio. Ahora vamos a conectarle un resistor y ya no vamos a tener una fuente, vamos a tener un nodo de referencia. El resistor de 1K y vamos a calcular nuestro voltaje VO y la corriente que sale de la fuente. Y de la fuente vamos a tener más 10 volts. Vamos a calcular esta corriente y este voltaje. Entonces, nuevamente vamos a empezar a analizar. En los cátodos de ambos elementos tengo un voltaje cercano al referenciado. Ojo, repetimos, no quiere decir que valga 0 en este punto, no, porque si circula una corriente, el voltaje que existe aquí va a ser diferente del voltaje que yo tengo acá en el nodo de referencia. Sin embargo, si existe una corriente, quiere decir que alguno de los diodos está polarizado, por lo tanto, el voltaje que yo tengo en el ánodo de cada uno de estos elementos es mayor al que tengo en el cátodo de cada uno de estos elementos. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Ya podemos observar que tanto el ánodo de silicio como de germanio están polarizados positivamente y el cátodo está polarizado con un valor mucho menor, de tal manera que ambos podrían estar en polarización directa. Y digo podrían en sentido figurado porque hay que analizar bien este caso. ¿Cuál es la diferencia? Hay que recordar que los diodos de silicio tienen un voltaje de encendido entre comillas, de 0.7 volts y los de germanio tienen un voltaje de encendido de 0.3 volts. Entonces, vamos a suponer, y le digo suponer nada más, porque para dejar un poquito más de claridad en lo que estamos haciendo, vamos a suponer que ambos se polarizaron, que no es el caso de esto. Esto quedó como un capacitor, vamos a eliminarlo y vamos a pintarlo bien. Esto yo tendría aquí 0.7 volts y aquí tendría 0.3 volts. Lo demás no lo dibujo porque no necesito explicar esa parte. En primera, yo no podría tener una configuración física de una fuente de 0.7 volts y una de 0.3 volts en paralelo.
fuentes de voltaje, tal cual, fuentes que me generan un voltaje. Si yo las pongo así, lo más probable es que queme una de las fuentes o queme a las dos. Entonces, esta configuración de fuentes está prohibida en teoría de circuitos si no se tienen los mismos voltajes. Si se tienen los mismos voltajes, sí, no hay ningún problema. Caso contrario, no pasaría. Ahora bien, ¿por qué estamos suponiendo esto? Acuérdense que los dos se van a polarizar al mismo momento. Sin embargo, cuando el de germanio se polariza en 0.3 volts, este no va a dejar que suba el voltaje más en estos dos nodos, en estas dos conexiones. Y si no deja que suba más de 0.3 volts, entonces es imposible que este de silicio alcance a llegar a 0.7 volts. Por lo tanto, este dispositivo no se va a polarizar, a pesar de que tenga un voltaje positivo en el ánodo y uno negativo en el cátodo. Este individuo va a forzar a que este no llegue a 0.7 volts porque este se va a encender en 0.3. Por lo tanto, este se va a ver como un circuito abierto, es decir, no alcanza el suficiente voltaje para que se polarice. Entonces mi circuito realmente quedaría de la siguiente manera. Nuestra fuente de 0.3 volts. Aquí tendríamos un circuito abierto, ya que ese diodo no se alcanza a polarizar. Tendríamos nuestro resistor de 1 kilo ohm y nuestro voltaje de salida. Acá tenemos nuestra fuente de 10 volts. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, simplemente tenemos la sumatoria en esta malla. ¿Sí? Si no se entiende el circuito, de tarea se puede quedar hacerlo en forma de malla, de tal manera que podamos analizarlo de la mejor forma. Con un poquito de experiencia nos podemos brincar ese paso y podemos decir que ya tenemos aquí menos 10 volts más 0.3 volts más una corriente, que es la corriente que está pasando por el circuito, por el resistor de 1 kilo ohm, y esto es igual con 0. De aquí despejamos la corriente y nos va a dar un valor de 9.7 volts, que es la suma de estas dos, entre 1 kilo ohm. Y esto nos da 9.7 miliamperes. Ahora, ¿cuál es mi voltaje de salida? El voltaje de salida, nuevamente podemos verlo como el voltaje que existe entre este punto de referencia y mi resistor, es decir, el voltaje que hay en el resistor. Hay dos formas de obtenerlo. Una, multiplicando el valor de la corriente por el valor del resistor, que sería 1 kilo ohm por 9.7 miliamperes, pues nos da directamente 9.7 volts. O la otra es este punto, decir aquí tengo 10 volts y le voy a quitar 0.3 volts, nos da el mismo valor de 9.7 miliamperes. Entonces podemos hacerlo de ambas maneras. Tenemos que VO pues es igual a 1 kilo ohm por la corriente, y esto es igual a 9.7 miliamperes por 1 kilo ohm, y esto es igual a 9.7 volts. De la segunda forma, simplemente es, yo tengo aquí 10 volts y esos 10 volts le voy a restar 0.3 volts y esto es igual a 9.7 volts. De ambas maneras nos da exactamente el mismo resultado. Es una de las cosas hermosas de teoría de circuitos, que podemos tener muchas formas de resolverlos y siempre nos va a dar el mismo resultado. Entonces, aquí lo importante de este ejercicio en particular es deducir que a pesar de que los dos diodos estaban en la posibilidad de polarizarse en directa, uno de ellos no lo logra porque es de silicio.
Entonces, a la hora de armar un circuito, hay que tener mucho cuidado si se requieren diodos en paralelo, obedecer las especificaciones necesarias para que estos individuos se puedan polarizar correctamente. En este caso, no se sugeriría una configuración de ese estilo si lo que queremos hacer es dividir la corriente que tenemos aquí y esto controlar algún circuito específico. ¿Por qué? Porque si tenemos uno de germanio y uno de silicio, el único que va a prender va a ser el de germanio y este es como si ni siquiera lo tuviéramos dentro del circuito. Vamos a seguir con los ejemplos. Vamos a suponer el siguiente circuito. Nuevamente, tengo una fuente en este caso de 16 volts. Un circuito de silicio, un diodo de silicio, y ahora vamos a conectar dos diodos en paralelo, que a su vez ese paralelo está en serie con el primer diodo. Al principio puede sonar un poquito raro decir que tenemos un elemento en paralelo conectado en serie con otro, pero al paso del tiempo se pueden ir acostumbrando a ir manejando este tipo de comentarios y de notaciones. Entonces, se nos pide encontrar ahora el voltaje VO. Ahora bien, todos los elementos semiconductores vamos a considerarlos de silicio. Aquí yo tengo un voltaje de 16 volts y aquí tengo uno de 12 volts. Independientemente, hay que recordar que si este diodo está polarizado en directa y alguno de ellos está polarizado en directa, entonces va a haber una corriente en cada uno de los elementos y va a haber una caída de tensión aquí. Sin embargo, la diferencia de voltaje que hay con la fuente de arriba y la de abajo es de 4 volts, lo que implica que aquí yo tendría el suficiente voltaje para que todos los elementos estuvieran polarizados en directa. ¿Sí? De aquí, de este punto a este punto, hay 4 volts de diferencia. Entonces, a lo mucho yo tendría aquí 0.7 más 0.7 esto de acá, 1.4. Entonces, aquí el voltaje que yo tendría sería aproximadamente de 2.6 volts en el resistor. No en la fuente, no en el punto de aquí para acá, el punto de referencia hacia acá, simplemente en el que hay en el resistor. Entonces, como podemos observar, tanto este elemento como estos otros están polarizados en directa porque el voltaje que presentan en el ánodo es mucho mayor a los que presentan en el cátodo respectivamente. Por lo tanto, este circuito lo podemos sustituir por el siguiente. Primera fuente de 0.7 volts, polarizado por nuestra fuente de alimentación. Luego, la primera fuente que me representa el primer diodo. La segunda fuente que me representa el segundo diodo de 0.7 volts. 0.7 volts cada uno de ellos. Conectado a ellos en serie, una resistencia de 4.7K. Y luego una fuente de más 12 volts. Entonces, nuevamente, aquí tenemos dos diodos en paralelo iguales. Por lo tanto, el voltaje de encendido es igual entre ellos. Y el efecto que yo tengo aquí es de una sola fuente de voltaje en serie con estos elementos. Entonces, sustituyendo ese circuito, yo tendría el siguiente. Entonces, ahora esta es nuestra malla, ¿sí? Y de una forma muy simple, para evitarnos estar escribiendo, yo aquí tengo en este punto 16 volts y yo voy de más a menos, es decir, le voy a restar menos 0.7 volts y eso me da 15.3
volts. Luego nuevamente voy de más a menos, es decir, le estoy restando otros 0.7 volts. Y me va a dar 14.6 volts. Este es el voltaje que yo tengo en este punto en comparación con esta fuente. Entonces, ahora el voltaje que hay en el resistor y en la fuente de acá, pues simplemente es la resta de los 14.6 volts que tengo en este punto, menos los 12 volts que tengo en este punto. Y esto es igual a 2.6 volts. Ojo, repetimos, este es el voltaje que existe en este punto, no necesariamente V0, porque V0 tenemos que referenciarlo a un nodo de referencia de voltaje 0, ¿sí? Aquí no lo estamos poniendo, pero es como si yo tuviera aquí una fuente de voltaje de 12 volts y como si tuviera acá otra fuente de voltaje y cada una de ellas estuviera al nodo de referencia. Entonces el voltaje V0 pues simplemente es esos 12 volts más los 2.6 volts que tengo aquí y eran los mismos 14.6 volts que habíamos encontrado anteriormente. Entonces mucho ojo con respecto a qué punto se está solicitando el voltaje de referencia, porque podría en algún problema en particular no ser referenciado a nuestra tierra, sino puede ser referenciado a cualquier otro punto, ¿sí? Eso va a depender mucho del tipo de problema que estemos resolviendo. Finalmente, vamos a presentar otro circuito. Yo tengo ahora una fuente de alimentación que va a polarizar al siguiente circuito. En serie, una resistencia de 1 kilo ohm. La fuente va a ser de 20 volts positiva. En medio voy a tener un diodo de silicio. Voy a tener acá un resistor de 0.47 kilo ohms. Voy a tener acá otro diodo, pero ahora este va a ser de germanio. Y se me pide calcular un voltaje V02, pero también acá un voltaje V01. Y nuestro punto de referencia va a ser este. Entonces, nuevamente vamos a analizar primero cómo están polarizados nuestros diodos. Nuestros diodos, ambos cátodos, aunque sea de silicio uno y de germanio el otro, los cátodos están sujetos al plano de referencia, es decir, a nuestro voltaje de tierra, es decir, 0 volts. Y los ánodos están con un voltaje relativamente mayor, que está proporcionado por una fuente de 20 volts. Por lo tanto, el ánodo de este y el ánodo de este están polarizados positivamente. Por lo tanto, ambos diodos están en polarización directa. Por lo tanto, el circuito yo lo puedo simplificar de la siguiente forma. Nuestra fuente de alimentación, nuestro resistor de 1K, ahorita ponemos los valores, nuestra fuente que nos representa el diodo de encendido, nuestro punto de referencia. Como este es de germanio, este es de 0.3 volts, este de silicio de 0.7 volts, este resistor es de 0.47 kilo ohms, este otro es de 1 kilo ohm y nuestra fuente de 20 volts como lo habíamos mencionado. Entonces se nos está pidiendo que calculemos
V02, que calculemos V01. Para ponerle más emoción a este problema, vamos a agregarle otro valor. Vamos a calcular la corriente que pasa por el diodo de silicio. ¿Por qué? Para agregarle más sabor a esto, porque resolverlo nada más para V01 y V02 es extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque V01 es el voltaje que existe de nuestro nodo de referencia a este punto. Por lo tanto, aquí puedo ver que V01 pues es igual a 0.7 volts, que es el voltaje que yo tengo en este punto, ¿sí? Entonces yo estoy buscando el voltaje que existe de aquí hasta acá, y el único elemento que existe pues es la misma fuente del diodo y es de 0.7 volts. Por lo tanto, V02 pues va a ser igual a 0.3 volts. ¿Por qué? Pues porque nuevamente estoy buscando el voltaje que existe de este punto hacia este punto, y por lo tanto yo tengo estos 0.3 volts, que es el único elemento que está conectado entre esos dos puntos. Pero ahora viene lo interesante. Si yo quiero calcular la corriente que pasa por este diodo, vamos a resolverlo por nuestras leyes de Kirchhoff de mallas. Entonces yo voy a proponer una corriente I1 que va en el mismo sentido de la corriente I que yo necesito, y una corriente I2. Esta corriente I1 es la que pasa por este alambre. Perdón, esta corriente I es la que pasa por este alambre, desde este punto hasta este punto. I1 es la corriente que pasa por aquí, se combina con la corriente I2 que también pasa por aquí, y la sumatoria algebraica de estas dos pues me va a dar el resultado de I1. Entonces, nuevamente imagínense este punto como dos tuberías de agua. Vamos a dibujarlas aquí pequeñitas, nuestras tuberías de agua. Tengo una tubería de agua. Y esa tubería de agua se conecta aquí me sale un poquito diferente, pero no importa. Caray, sale muy feo. Vamos a ponerlo un poquito más abierto. Entonces, esta tubería de agua va a pasar un agua que viene por aquí, ¿no? Una corriente de agua. Y parte se va para acá, pero ojo, estamos considerando que I1 solamente está en esta trayectoria, ¿no? I1 pasa por aquí, pero I2 pasa por acá, ¿sí? Que sería la segunda malla, que sería esta malla. Entonces, a mí me interesa calcular el agua que pasa por esta tubería. Entonces, el agua que pasa por esa tubería, el total, no es ni I1 ni I2, sino la combinación de ambas. Ahora, lo que yo estoy considerando es que la I que yo busco tiene el mismo sentido que I1 y sentido diferente a I2. Por lo tanto, yo voy a tener que I es igual a I1, que va en su mismo sentido, menos I2, que va en el sentido contrario. Entonces, para la malla 1, yo voy a tener mi siguiente ecuación de la ley de Kirchhoff: menos 20 volts más 1 kilo ohm por I1
más 0.7 volts, y esto es igual con 0. De aquí se desprende que I1 va a ser igual a 19.3 volts entre 1 kilo ohm. Y esto es igual a 19.3 miliamperes. Ahora, para la malla 2, yo voy a tener menos 0.7 volts, que es este valor. Le sumo este y le sumo este, más 0.47 kilo ohms por I2 más 0.3 volts. Entonces yo tengo que I2 va a ser igual a menos 0.7 más 0.3 va a ser igual a 0.4 entre 0.47 kilo ohms. Aquí me faltó el 7. Y esto es igual aproximadamente a 0.85 miliamperes. Entonces nuestra corriente del diodo pues simplemente es restarle a 19.3 miliamperes la cantidad de menos 0.885 miliamperes. Y esto es nuestro resultado de la corriente que pasa por este diodo.